Bueno, bueno, nada más para dejar que los demás de sus compañeros comiencen a entrar. Quiero agradecer eh, realmente a los que pudieron asistir a la plática del día de hoy. Espero que les haya gustado. Quisiera que les ampliara un poquito más la información, ¿verdad? Yo creo que les va a servir mucho, o si no es que ya vieron todas las cosas que se hacen, ¿no? Y donde entra la parte importante, que es lo que nos compete ahorita a nosotros, es la epidemiología y por supuesto el análisis de los datos, que yo creo que se dieron cuenta que lo que no se analiza pues no se puede evaluar. Entonces muchas gracias por haber asistido, y los que no pudieron asistir por cualquier causa, pues nada más quiero que sepa que ya subí la presentación, pero esa presentación tiene una restricción porque no es pública, debido a que la información que contiene pues forma parte de la materia de metodología diagnóstica que se imparte ahí en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria, y pues para evitar que los alumnos dejen de asistir a esa clase y pues que la vayan a ver en internet, pues la restringimos un poquito. Entonces ustedes pueden visualizarla con el link que les envié, ya no tiene ningún problema, pero esa limitación tiene. Entonces, si gustan guardar ese link para que posteriormente la vean, o bien en algún momento me pueden pedir el link y yo con gusto se la comparto. También la compartí ahí en el grupo de veterinaria de Itson, pues para que todos los que puedan acceder a ese link pues puedan visualizar esa presentación. Y la otra, ¿no? Es muy importante preguntarles cómo van con su trabajo de mapas. No sé qué tan bien les esté yendo, o si se están atorando, si están teniendo dudas. Pues he estado recibiendo algunos mensajes por parte de ustedes que se han estado teniendo algunos inconvenientes en cuanto a juntar las bases de datos o a filtrar, ¿no? Que si bien es cierto son cosas que ya hemos visto, pues sí, ya cuando tienes que hacerlo y tienes que ingeniártelas o de alguna manera ver por qué no sale, pues es cuando nos empezamos a frustrar. Entonces les voy a dar brevemente, mientras los demás se unen, eh, unas cosas que me estoy dando cuenta. Y no sé si ustedes tengan algún inconveniente particular con el hacer este trabajo, pues ahorita pudiera tratar de resolverlos. Este tema que vamos a ver, el tema teórico, que prácticamente con este finalizaríamos el curso, es algo que se debió haber dado hace ya algunas clases. Sin embargo, yo lo dejé hasta el final porque yo quería que vieran el punto de vista del doctor Rolando, y yo creo que abarcó muy bien esa parte, la parte que íbamos a ver, o sea, la importancia que es analizar la información, cómo puedes obtener esta información con el uso de algunos cuestionarios. Sin embargo, no abarcó la parte de la estructuración de los cuestionarios porque la plática pues no tenía ese fin. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hablar sobre algunas generalidades del diseño de cuestionarios o la metodología para obtener información, ya que pues es parte importante, parte fundamental para todo médico veterinario, pues el saber hacer un buen cuestionario, ¿no? Ya que pues, a veces preparamos unas encuestas y terminan siendo que no pueden ser evaluadas debido a que se diseñan o se estructuran de una manera que no lo permite. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas generalidades, y también voy a tomar brevemente una presentación, el cual es la metodología de muestreo, o sea, para la determinación, las técnicas de muestreo que se utilizan, o sea, los métodos de muestreo, mejor dicho, no técnicas, los métodos de muestreo, los muestreos probabilísticos, los muestreos no probabilísticos, y terminaríamos prácticamente con algunas fórmulas, que es básicamente para la obtención del tamaño mínimo de muestra. Sin embargo, pues afortunadamente ya existen softwares R, ¿verdad? EpiInfo, que ustedes ya lo tienen. SPSS también te permite calcular el tamaño mínimo de muestra.
algunos softwares que son para el diseño de análisis o de cuestionarios en epidemiología te permiten obtener esa información. Por lo tanto, ya no se utiliza o calcular el tamaño mínimo de muestra pues a mano, ¿no? Entonces, nada más quiero que sepan que pues existen softwares o existen programas que te permiten calcular el tamaño mínimo de muestra. Lo único que tú pones es la prevalencia de la enfermedad o la prevalencia piloto que pudiera tener una enfermedad, ¿ok? Y el intervalo de confianza y el alfa, en este caso el 0.05 por lo general, y automáticamente te obtiene o te genera el tamaño de muestra. Entonces es algo muy sencillo, pero es importante saberlo, ya que por lo general, como les dijo en las pláticas y como lo hemos estado viendo a lo largo del curso, muchas de las fallas de los análisis que realizamos es a causa de una mala toma de muestras o bien se toman muestras a pocos animales o pocos individuos o las muestras no se toman de manera correcta. Por lo tanto, es importante tratar de englobar todo eso. Bueno, entonces espero que la parte teórica no nos lleve mucho. Si me lleva un poquito más, quisiera que se quedaran porque al final tengo algo que decirles. Y ahorita quiero aprovechar unos 10 minutitos para ver si cómo le está yendo con esa tarea. Y pues les voy a decir algo brevemente que he estado viendo. Para unir las bases de datos, ustedes la parte de obtener la población, yo creo que no les genera inconveniente. ¿Por qué? Porque está en los videos, ¿ok? Nada más es cuestión de seguir exactamente ese código. Lo que tienen que filtrar es el estado de Sonora y pues les van a quedar los municipios y lo único que tienes que hacer es agrupar por los municipios y obtener el summaries, en este caso la población, ¿verdad? Sí, el número de la población, sumando la población de hombres y mujeres. ¿Okay? Entonces yo creo que eso no tiene ningún problema. El problema viene cuando tratan de unir las bases de datos, porque también el cálculo de los individuos, las defunciones y los contagios, eso tampoco les genera ningún problema porque es exactamente lo mismo que hemos hecho en las clases, ¿verdad? Entonces el detalle, ¿no?, es al momento de unirlas, y al momento de unirlas yo les recomiendo una función que se llama join. Esta pues prácticamente la hemos visto y está en la chuletilla que ya les había mandado, en la de Data Wrangling, y en esta aquí viene, afortunadamente se los conseguí en español, muy comúnmente se encuentran en inglés, pero pues ya está traducido. Aquí tenemos combinar conjuntos de datos y aquí nos pone unos ejemplos, en este caso una base de datos A que tienen aquí un nombre A. Déjenlo hago un poquito más grande. No está compartiendo. Perdón, siempre me pasa eso. Aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos en las chuletillas o en este acordeón, si quieren llamarlo así, los cuales ya les mandé. Si no, se los vuelvo a mandar, no hay ningún problema. Hay uno que se llama Data Wrangling, que es prácticamente el domamiento de datos. Y esta base de datos viene una parte aquí para combinar los datos. Y aquí les ejemplifica en una base o en un dibujo, ¿verdad? Que existe una base de datos llamada A, aquí tiene el nombre A, y una base de datos llamada B, ¿ok? Si se fijan, hay una variable que tienen en común. En este caso, la variable se llama X1, ¿verdad? X1 y X1. Y tiene los datos, o sea, de las observaciones tiene A y la otra base también tiene A. Tiene B y tiene B, tiene C y tiene D. En este caso sería una base que en una sí tiene, pero en otra no está esa observación. ¿Okay? Lo que van a hacer, o sea, dentro de las joins existen varios tipos, ¿ok? Hay left join, right join, inner join, ¿ok? Y full join. Y pues aquí abajo te dice, ¿no? O sea, pues une filas que coincidan, ¿verdad? En B y en A. Une las filas
une filas coincidentes de A y B, o sea que coincidan las dos. Las que yo les recomiendo utilizar es full join, porque nos va a permitir, aparte de unir los datos, mantener los valores de todas las filas. ¿Y cómo funciona este full join? En este caso ponen full join, se abre el paréntesis, ponen la base de datos A, coma, la base de datos B. Si ustedes no tienen estas bases, o sea, estos nombres, pues aquí va, tal vez en una base generaron defunciones y en otra contagios, ¿verdad? Y posteriormente ponen by, el cual es por, ¿ok? Por la variable que tienen en común. Y la variable que tienen en común es, en el caso de la base de datos de COVID, ¿verdad? La cual aquí tengo. Municipio res. Municipio res, ¿ok? Esta es la base de datos, la variable que tienen en común. Entonces va a ser base A, base B, by, municipio res. ¿Ok? Y lo que les va a generar es una base de datos la cual tenga las variables de ambas bases de datos, porque te mantiene todos los valores. ¿Qué pasa donde no hay? O sea, si tiene la variable 1, la variable municipio residencia de, en este caso, las defunciones, no tiene unos datos en la de contagios, pues te va a poner un NA. ¿Ok? Porque no hay en ese lugar, no puede unir, entonces no hay un dato, te lo pone dato ausente. Aquí en estas dos no deberían de tener problemas. Donde te va a poner los NAs es cuando juntas la de población. ¿Por qué? Porque la de población están los 72 municipios y la de las uniones, ¿verdad? De las bases de funciones y de contagios, pues no están todos los municipios, porque no en todos los municipios hay contagios. Por lo tanto, posterior a este full join, tienen que modificar, tienen que decirle a R, o bien si no quieren hacer código, lo guardan y en Excel, donde tenga estos NAs, pues los cambian por ceros, ¿no? Tampoco no hay gran problema. Entonces, aquí ya tendríamos la unión de A y B, pero nos falta la otra base de datos. Recordando nada más que aquí, si esta base de datos la llamaran DF, o sea, DF es igual al full join de A y B, posteriormente tendrían que generar otra base, o sea, sería DF2, full join, DF1, que sería la base de datos que tenga las dos uniones, más, o sea, en este caso, coma, la otra base, la de poblaciones, by la variable que tienen en común. Y cuando tratan de unir la tercera base o en alguna de las bases, que es la de población, no la pueden unir porque no existe una variable que tengan en común. No sé si ya se fijaron en eso, ¿verdad? Entonces, sí, esa variable que no tienen en común realmente sí la tiene, pero se llama clave. ¿Ok? Clave aquí está, en este caso, fíjese, la clave de entidad es 26, la entidad, bueno, Sonora es la entidad 26, su clave es el número 26, y en esta variable que se llama clave, realmente están dos variables, la cual es 26001, ¿ok? Entonces, esta variable tiene la información del municipio, en este caso, el municipio 001. Entonces, lo que les genera el inconveniente para unir esta base, pues es que no existe esa variable, pero esta variable lo que pasa es que está agrupada, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer con esta base de datos en R o en Excel o donde ustedes quieran, ¿verdad? Es hacer un separate, en este caso con R, haces un separate de la variable clave y con separate te va a generar dos variables, ¿ok? Porque vas a separar datos. Y en esta vas a separar la base, por ejemplo, yo la puse borrar o eliminar o un guión o como tú quieras. ¿Okay? Una variable que a nosotros no nos sirve. Y la otra que la vas a llamar clave.mun o si no quieres batallar, pues municipio.res. Así la llamas la segunda variable, perdón. Y después pones un coma y sep por 3, ¿verdad? Por el número 3. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es que de la variable clave, lo que va a tomar o que va a contar 3 dígitos, ¿ok? En este caso 260,
y eso se lo va a asignar a una variable nueva que a nosotros no nos va a servir. Y los 2 dígitos que restan se los va a unir a la variable municipio.res, que es la que tiene en común con las otras 2 variables, con las otras 2 bases de datos. ¿Ok? Aquí podemos poner separate. Ok, aquí está también en esta base, aquí está, ¿no? Entonces separate lo que hace es que separa una columna en varias. ¿Ok? Entonces podemos hacer un separate de la base de datos población, la variable clave, y la vamos a separar en la concatenación de borrar, ¿sí? Y municipio.res, ¿sale? Y posteriormente a esto lo vamos a, se le pone coma sep igual a 3 para que te cuente 3 dígitos y posteriormente te lo separe. Y con esto ya no tiene ningún problema para poder juntarlas. ¿Ok? No sé si les abrí un poquito sus dudas. Y ahora sí, los que no tengan estas dudas, porque sí han sido varios, los que no tengan estas dudas, les puedo dar 5 o 6 minutitos para contestarlas. Posteriormente de la clase me puedo quedar, no sé si quieren, como gusten, pues. ¿Alguien les ha salido o les ha generado otro error? A mí no, yo tenía ese, pero ya lo resolví. Ok. Bueno, entonces, bueno, para comenzar con la clase del día de hoy, ¿sale? Les voy a compartir la presentación. Bueno, pues esta sería prácticamente, yo creo que ya lo hemos estado abarcando de alguna manera, tal vez de la manera de analizar los datos, que nosotros pues, prácticamente nos dedicamos a analizar los datos. Ese era el objetivo, más que nada, el tratar de darles a ustedes herramientas pues, para que analicen los datos. ¿Ok? Entonces yo creo que ustedes ya estuvieron viendo pues que cómo es una base de datos, qué es una variable, qué es una observación, conocen los niveles de las variables, los niveles de medición, los tipos de variables, las escalas de medición, todo esto ya lo hemos visto. Yo considero que ya lo dominan, no hay ningún problema por ese punto. Pero, pues al final de cuentas, esas bases de datos que se generan, pues estas bases de datos fueron obtenidas de una serie de cuestionarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, poniendo esta, vamos a ponerla aquí, creo que sí se está compartiendo, ¿no? Esta base de datos de los casos de COVID, ¿verdad? Pues tienen una variable fecha, por lo tanto, en una encuesta o en un cuestionario, pues esta variable es importante en este caso porque pues, se refiere al inicio del brote o al inicio del registro, ¿no? Una identificación, ¿verdad? El origen o algunas variables que pueden ser importantes, en este caso para el monitoreo o para el análisis de esta enfermedad. Entonces, cuando ustedes están planeando hacer una investigación o cuando ustedes van a hacer un trabajo en su empresa o bien para hacer un diagnóstico integral, como lo platicaban en la mañana, ¿verdad? Para tratar de recabar toda la información, o bien si ustedes se dedican a la parte de la asesoría de las empresas, a la asesoría de las granjas, pues ustedes tienen que tener estructurada una serie de datos por los cuales ustedes al momento de aplicarlas a sus clientes dentro de las empresas o en sus diferentes áreas de trabajo, pues estos, una vez que sean aplicadas y se obtenga esta información, pues lo importante es que la información pueda ser capturada en una base de datos y así poderlas evaluar. ¿Qué pasaría si ustedes no tienen un orden para hacer estos cuestionarios? Pues difícilmente vas a poder capturar una base de datos que pudiera ser limpia o que pudiera rápidamente ser evaluada. Entonces es importante el diseño de cuestionarios o el diseño de formularios, pues para la toma, ¿verdad?, de datos, para la recolección de datos. Entonces,
Existe una clase completa o existe hasta un curso completo porque pues va a depender hasta de la habilidad que tenga la persona. En este caso, EpiInfo, el programa que yo les mandé, tiene una sección para crear encuestas o para crear formularios. A mí, en lo particular, no me gusta, ya que, por ejemplo, en Excel lo puedes hacer más rápido, ¿no? Te genera un poquito más de libertad. ¿Por qué? Porque vas combinando celdas y posteriormente lo imprimes. Pero la ventaja que tienen estos softwares es que también los puedes capturar ahí y automáticamente te pueden generar una base de datos, cosa que no lo hace Excel, a menos de que tengas una gran habilidad, ¿verdad? Para migrar datos de una hoja, en este caso de la pestaña 1, a otro archivo, que sí se puede en Excel. Capturas en un lugar y generas una base de datos aparte, ¿verdad? Entonces, va a depender de la habilidad de la persona, pero es importante que los datos sean estructurados, los cuestionarios sean estructurados de tal manera que pueda ser fácil su captura, ¿ok? Por ejemplo, se utiliza en muchos lugares claves, como en este caso la base de datos de COVID, toda tiene claves y es muchísimo más fácil a la hora de presentar una entrevista, por ejemplo, a una persona, en este caso una persona que está enferma, ¿verdad? Si es hombre o mujer, pues 1 cuando es hombre y 0 cuando es mujer, o al revés, ¿ok? O H y M. Entonces es más fácil ir palomeando o ir capturando ciertas datos. Lo ideal es que la encuesta no sea muy larga, pueda ser fácil para que la persona, nosotros no desconocemos las habilidades o los conocimientos de la persona, en este caso el encuestado. Lo ideal es de que pudiera responderlo sin ningún problema y que nos pudiera brindar toda la información que nosotros requerimos. Pero a veces es muy difícil, porque en el caso de las empresas, de las granjas, de las casetas, tal vez la persona que esté encargado pues se le dificulte o tenga una jerga que tal vez pues no vaya acorde. Entonces, si lo dejas que la escriba en una hoja y posteriormente te pase los datos, pues tal vez no sabes si es diarrea, si es deshidratación, porque te dice que están aventando agua, ¿ok? Entonces, va a depender mucho de la calidad y de los conocimientos tanto del entrevistador, del encuestado y, por supuesto, del cuestionario, ¿ok? Entonces, rápidamente, pues un cuestionario, ustedes ya lo saben, pues es un conjunto de preguntas escritas que ya están preestablecidas y lo que pretenden es recolectar datos. ¿Qué datos? Pues los datos que sean de interés, que van acorde a lo que se quiera plantear. Eso es un instrumento de medición que se basa en una serie de preguntas. Es importante que si tú no sabes lo que estás buscando, pues va a ser muy difícil que lo encuentres, ¿ok? Entonces, aquí hay un párrafo, ¿verdad?, de Edward Hatnett, el cual dice que si no haces preguntas correctas, pues no obtienes respuestas correctas. Y el hacer preguntas, ¿verdad?, es el ABC del diagnóstico, es importante. En las clases anteriores y en la plática de hoy, pues se hablaba mucho de la metodología de diagnóstico, se hablaba mucho de las técnicas moleculares, las técnicas serológicas. El doctor yo creo que lo abarcó muy bien, ¿verdad? Yo creo que le dio la importancia a la parte de la anamnesis, a la captura de datos, ¿ok? Y tiene razón. ¿Por qué? Porque si tú tomas muestras y los mandas al laboratorio, si el laboratorio te sale positivo, por ejemplo, una ELISA, ¿ok? Y si tú no tienes información, pues tu resultado es positivo, ¿sale? No sabemos si es por una inmunidad vacunal o porque los animales estuvieron expuestos a la gente. Pero si complementas esa información con una historia clínica que tú recolectaste, por ejemplo, que digas, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estos animales anteriormente fueron vacunados. Entonces tú puedes asociar la respuesta que te está generando el laboratorio tal vez a la vacuna. ¿Ok? Entonces es importante. Realmente para hacer diagnósticos se tienen que complementar tanto en este caso, la información que se recolecta de los registros y las pruebas de laboratorio. Y como decía el doctor, hace un diagnóstico integral. ¿Ok? Entonces,
¿Cuáles son los supuestos o qué siguen estos supuestos de los cuestionarios? Pues principalmente definir perfectamente pues, el objetivo de lo que se está estudiando, ¿no? Es importante que los cuestionarios tengan preguntas suficientes y sean necesarias pues, para poder lograr el objetivo, que en algún momento puede ser conocer el estatus sanitario de una granja o conocer el nivel de bioseguridad de una empresa. ¿Okay? Estructuras de preguntas que sean congruentes con los objetivos, o sea, que vayan acorde a lo que tú estés buscando. Y pues importantísimo, pues que el encuestado sea idóneo, ¿no? O este encuestado pues esté dispuesto para las respuestas y que estas respuestas te puedan dar información verdadera, ¿sí? Importantísimo. Los requisitos de un cuestionario, pues como ya lo mencionábamos en clases anteriores, en la plática del día de hoy, pues realmente equivale a una prueba de laboratorio, en este caso como una prueba de campo, ¿no? Y pues requiere la misma atención y cuidado a que sean aplicados a otras pruebas o exámenes clínicos. En la mañana mencionaban pues la importancia de la toma de muestra, ¿okay? La importancia de la toma de muestra y cómo influye esa toma de muestra en los resultados, porque si la muestra no fue tomada de la manera correcta, tal vez esta muestra se degradó, por lo tanto los resultados no son confiables. Esto pasa exactamente con una mala toma de información. Imagínense que nosotros no podemos recolectar suficiente información, pues esto nos va a generar también dudas, ¿verdad? Porque no le estamos dando la atención adecuada. También es importante que generemos, en este caso, una buena información. ¿Por qué? Porque los cuestionarios pues, también tienen una confiabilidad o una precisión, ¿no? Y también una validez, una exactitud, y viene siendo similar a lo que hemos estado hablando anteriormente cuando evaluábamos las pruebas diagnósticas. Ya recordamos que tenían sensibilidad y especificidad, y pues esto también lo podemos aplicar al uso de este tipo de cuestionarios. ¿Para qué sirven los cuestionarios? ¿O para qué sirven estos formularios, no? Pues podemos medir la exposición a un factor de riesgo o medir la enfermedad. Cuando queremos medir la exposición, podemos definir, en función de la información que obtengamos, definir claramente cuáles pueden ser los factores de riesgo que pudieran estar involucrados para la presentación de la enfermedad. También nos permite evitar algunos sesgos, importantísimos sesgos de memoria, sesgos del entrevistador o generado por algunos instrumentos. Y para medir la enfermedad, pues también nos permite definir claramente si la enfermedad pues, es la causa de lo que se está presentando. ¿Qué etapas tienen de diseño tienen los cuestionarios? Pues aquí realmente yo creo que existen personas, ¿verdad? Realmente existen personas que se dedican a la formulación de cuestionarios. Entonces es muy común que cuando se está planeando hacer un proyecto, pues estas personas puedan hacer, dependiendo de la información que tú quieras conseguir, pues generar estos formularios. Pero básicamente, si tú los quieres diseñar, pues existen diferentes etapas para hacer estos cuestionarios. Primero, lo que tenemos que hacer pues, es definir el problema a estudiar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Si queremos evaluar el estatus sanitario de una empresa, queremos ver el nivel de bioseguridad que tiene, queremos ver la caracterización de una granja, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Posterior a esto, pues tenemos que identificar la información necesaria, ¿verdad? Pues para poder generar estos datos, y también podemos formular hipótesis, ¿ok? Y de alguna manera hemos estado viendo pues, qué es una hipótesis, es mi pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Qué es lo que yo pretendo encontrar? ¿Ok? Entonces, a partir de mi estudio, a partir de mi problema que yo quiero identificar, puedo identificar la información que requiero para poder lograr esto, y esto me va a permitir formular una pregunta de investigación, una hipótesis. Posteriormente, identificar y definir a la población de estudio y a la que voy a encuestar, ¿no? Importantísimo. Redactar el cuestionario, que prácticamente es la parte más gruesa de estos temas. Y posteriormente, o la parte final, pues probar el cuestionario. Y si el cuestionario, por ejemplo, una vez que se ha probado, tuviera algunos errores, ¿verdad? Es importante hacer una retroalimentación para tratar de eliminar o añadir más preguntas, ¿ok?
Primero nos vamos a definir el problema, pues va a ser, depende de lo que tú quieras estudiar o qué es lo que quieras evaluar. Si tú quieres evaluar una enfermedad, conocer algunos factores de riesgo, algunos aspectos productivos, aspectos socioeconómicos muy importantes que en nosotros, al menos en el área de veterinaria, yo conozco a muy pocas personas que se dedican para obtener los parámetros o los indicadores económicos que pueden estar generando una enfermedad. En la mañana el doctor Rolando pues mencionó, ¿verdad?, el costo que tiene en una empresa o para una empresa que se encuentre una enfermedad, ¿verdad? ¿Cuál es el costo por año? Entonces, si nosotros pusiéramos a analizar cuánto está perdiendo la empresa, pues realmente nos daríamos cuenta que es muchísimo. Aunque la empresa realmente esté generando ganancias, tal vez podamos encontrar información interesante. Y, por ejemplo, también el otro paso es identificar información necesaria y posteriormente formular hipótesis. A partir de qué puedo yo identificarle qué es la información que a mí me sirve, pues puedo consultar artículos, puedo consultar libros, ¿verdad? A partir de la enfermedad o de lo que yo esté estudiando o lo que yo quiera investigar, pues existe información, afortunadamente. Itson tiene abiertas bases de datos, ¿verdad? Tiene en la biblioteca, tiene diferentes bases de datos, las cuales son accesibles para ustedes, o bien pueden ingresar a ciertos repositorios donde pueden encontrar algunos artículos, ¿verdad?, que sean importantes o que tengan información para, por ejemplo, el diagnóstico, para el monitoreo de ciertas enfermedades, y a partir de esta consulta en la literatura podemos obtener información que a nosotros nos pueda servir para estas capturarlas en una encuesta, ¿ok? O bien, tal vez preguntarle a algunos expertos, a algunas personas que sean profesionales en el área, los cuales con sus conocimientos nos puedan brindar su apoyo para generar esta información y a partir de esta, pues generar estos datos. O bien también existen algunas matrices, las cuales son prácticamente bancos de preguntas, las cuales a partir de estos bancos pues podemos nosotros tomar estas preguntas y generar los resultados. Y aquí tenemos un ejemplo de una matriz, ¿verdad?, con algunas variables de preguntas y respuestas. En este caso es un ejemplo, ¿verdad?, del diagnóstico de situación sobre mastitis y los factores de riesgo que pueden estar asociados en algunas unidades productivas, lógicamente lecheras, ¿no? En este caso, las variables o los propósitos, pues se dividen en las variables o los propósitos para obtener información general, para obtener información particular, ¿verdad? Y algunos otros, principalmente información general e información particular. En el caso de la información general, pues va a depender, por ejemplo, la identificación del propietario o del encargado. En este caso, las preguntas, ¿verdad?, que van dirigidas hacia estos variables, pues es el nombre del propietario, el nombre del encargado. Y en este caso, en los componentes, pues puede ser nombre y apellidos del propietario, ¿ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, la información particular, hablando de la disponibilidad de los servicios que pudiera tener una empresa, ¿con qué servicios cuenta pues la unidad de producción? Pues si tiene agua potable, S o 1 sí y 0 no, ¿verdad? Puede ser capturado diferente. Luz eléctrica, teléfono, el sistema productivo, ¿verdad? ¿Qué sistema productivo cuenta o es la unidad de producción? Si es tecnificado, semitecnificado, de traspatio, o ahora le llaman de baja densidad, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, enfocarnos en un área completa, por ejemplo, en la higiene de la ordeña, ver si se rasuran las ubres de las vacas, se desinfectan los pezones antes del ordeño, se hace el despunte de los pezones antes del ordeño y posteriormente sus preguntas y con sus respuestas. Aquí tenemos algunos ejemplos de ya de una encuesta que ya está diseñada, ¿verdad?, de un formulario, el cual pues rápidamente una persona que esté en el área de lo que se esté hablando en este caso, pues rápidamente puede contestar esta encuesta, y esta encuesta nos va a permitir a nosotros capturarla en una base de datos, ¿verdad?
porque aquí tenemos diferentes variables, en este caso el sistema productivo sería la variable y estas las posibles respuestas. Y todos ustedes ya saben qué tipo de variable es esta, ¿no? Una nominal. Para la redacción del cuestionario yo creo que es la parte más densa o la parte más importante y muy comúnmente nosotros ocupamos ayuda para generar estos datos, ¿ok? Porque pues si nosotros no estructuramos bien o no desarrollamos un buen formato o el tipo de preguntas o muchas de las veces dependiendo de dónde vengas o de dónde seas, pues podemos tener algunos problemas de lenguaje o de fraseo, ¿verdad? Es importante que estos cuestionarios pues sean estructurados de la manera correcta para tratar de que cualquier persona, independientemente del lugar de donde se encuentre, pues pueda obtener la información, ya que si hacemos estos fraseos o tenemos algunos errores de lenguaje que puedan estar regionalizando, ¿verdad? Este cuestionario, de que otra persona que esté en otro lugar no pueda contestarlo, pues va a ser complicado, ¿no? Importante la codificación, es muy común en los cuestionarios para analizarse, codificar las respuestas, ¿ok? O también algunos cuestionarios pueden traer un instructivo que te ayude a contestarlos, pero este instructivo, no debe de ser tan complejo porque imagínense que tengan 3 o 4 páginas de instrucciones, pues la persona que te va a generar o que te va a contestar esta entrevista o este cuestionario, pues se va a desinteresar, ¿ok? El tipo de cuestionario pues va a depender si es un cuestionario autoadministrados o pro forma, como se les conoce, o cuestionarios para entrevistas. En el caso de los cuestionarios autoadministrados son aquellos que traen las instrucciones y que son autosuficientes, que tú los tomas y sin preguntar a nadie, pues rápidamente puedes irlos contestando porque ahí tienen las instrucciones. ¿Ok? Y los cuestionarios para las entrevistas, pues son aquellos cuestionarios que un entrevistador, pues te los hace. ¿Ok? Estas entrevistas, pues pueden ser tanto presenciales o por vía telefónica. En el caso de los de vía telefónica todavía son aceptables, pero también hay ahora actualmente cuestionarios por correo, que algunas personas dicen o mencionan que son muy buenos, pero también pudiéramos tener un sesgo importante, ¿verdad? Porque a veces estos cuestionarios los contestan personas que no tienen los conocimientos o que tal vez te pudieran estar generando mayor problema al momento de analizarlos. Es importante considerar eso. En el caso de los cuestionarios autoadministrados, pues las ventajas es que son de bajo costo, ¿verdad? Nos dan una ventaja ya que podemos estandarizar estos cuestionarios, entonces es importante, nos va a permitir a nosotros obtener una mayor información y que toda esta información pueda ser capturada en una base de datos. Una de las ventajas es que pues son anónimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estos cuestionarios se los envías a una persona, pues esta persona puede omitir su nombre, por lo tanto, también incrementa la veracidad de las respuestas, ya que es muy común que si la persona, en este caso un médico veterinario, dices, te puedo hacer una encuesta, es para un proyecto, es para un trabajo. Lo primero que te dicen, pues ¿de qué se trata? Pues lo que pasa es que estoy evaluando la fertilidad de las empresas, ¿no? La fertilidad de tu granja y quiero comparar las granjas. Pues lógicamente que esta persona tal vez no te diga la verdad, ¿verdad? Porque no quiere que la demás gente se entere que tal vez estuviera teniendo algún problema. Pero si te dice, ¿sabes qué? Esta encuesta es completamente anónima, pues incrementa, ¿verdad? Incrementa el nivel de veracidad de las respuestas, ya que esta persona pues puede confiar un poquito más en el entrevistador porque va a saber que estas respuestas, independientemente de lo que diga, pues nadie va a saber de dónde provienen. ¿Ok? También nos permite abarcar o tener una mayor cobertura, por ejemplo, en las encuestas que se mandan por correo. También a menor sesgos por el entrevistador, porque el entrevistador también tiene una importancia. ¿Okay? No sé si ustedes se han fijado en las personas que están levantando encuestas,
A veces si hay una persona que tiene un mal aspecto o esta persona tiene algunos algo físicamente o algo que a ti te llame la atención y que diga, no, o sea, esta persona me da miedo, no le voy a contestar o lo puedo evitar, entonces el entrevistador también juega un papel importante. Pero también tiene algunas desventajas, ¿no? Porque puede faltar el control de la calidad en la recolección de los datos y esto pues va a depender de la persona que te conteste esta encuesta. Mayor posibilidad de una mala interpretación de las preguntas, esto debido a que no hay una persona que no esté de alguna manera tratando de encaminarlo a la información que te está pidiendo este cuestionario. Mayor posibilidad de no respuesta, ¿ok? Tanto a preguntas o al cuestionario, porque puede ser que tú se lo envíes a la persona y esta persona simplemente lo deseche. En cuanto a los cuestionarios para las entrevistas, que estas son las personas o con un entrevistador, pues tiene ciertas ventajas, ¿no? Porque realmente ahí tiene mayor claridad, porque se mejora la respuesta con la charla, con la entrevista. Hay un control de calidad durante la recolección de datos, porque en caso de que una persona no sepa la respuesta o diga que no, pues pudieran generar algún razonamiento de por qué dice que no en la respuesta. Un lenguaje corporal y manerismos por parte del entrevistador es importante y lógicamente también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas o este tipo de cuestionarios generalmente son muy costosos. Imagínense que tengan que generar o tengan que encuestar a miles de personas, o si estamos hablando de empresas, a unas cuantas empresas, pues el traslado, ¿verdad? El traslado de estos lugares, pues aquí se eleva el costo, además de que estos entrevistadores pues tienen que estar obteniendo dinero o algo a cambio, ¿verdad? También pues estas personas deben de estar entrenadas y pues deben de estar dedicadas a aplicar esta entrevista. Sesgo por parte del entrevistador, esto debido pues a que tal vez el entrevistador o vaya a diferentes lados o tal vez el entrevistador no tenga cierto conocimiento pues para poder aplicar la entrevista. Falta de anonimato, pues lógicamente aquí es persona a persona, por lo tanto el entrevistador o se conoce pues al entrevistado, ¿no? Y sesgo de selección, y esto es parte importante del entrevistador, en este caso, que ese entrevistador pues tenga empatía, ¿verdad? Tanto el entrevistador al entrevistado y pues que la gente los diga que es que el entrevistador no es agradable, por lo tanto pues no le contesto o no le resuelvo la encuesta. En este caso, para la parte del formato, pues hay muchos formatos, pero el que más se recomienda es que tenga un formato estándar, que este formato pues tiene que tener un título, este título debe ser conciso, claro, ¿verdad? Posteriormente algunas preguntas y que estas preguntas pues tengan una secuencia, ¿verdad? Se pueden dividir por temas, por ordenamiento deductivo, un diseño visual adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, el tamaño, el tipo de la letra, algunos espacios, distribución entre párrafos, el color de la hoja, ¿verdad? Y un cierre, por ejemplo, dar un agradecimiento o la importancia que tiene el que haya contestado el cuestionario. Aquí podemos ver algunos formatos, ¿verdad? Algunos formatos, por ejemplo, de la Dirección General de Salud Animal, ¿verdad? De la Dirección de Vigilancia Epidemiológica o el CIVE. Y vemos aquí algunos datos que están pidiendo. Importantísimo el tipo de preguntas, recordando que hay preguntas abiertas, ¿verdad? O preguntas cerradas, y pues estas preguntas abiertas, pues te dan una mayor libertad de expresión por parte al momento de tú capturar la información. Lógicamente que va a tener un mayor tiempo de llenado este cuestionario. Importantísimo que puede ser difícil codificar estas respuestas, ¿verdad? Ya que pues la mayoría de las respuestas pues van a ser diferentes, por lo tanto, ¿dónde colocas esta respuesta? ¿En dónde? Pues aquí va a ser muy complicado evaluarlos o analizarlas. Las preguntas cerradas
pues estas tienen que ser mutuamente excluyentes, pues para evitar una superposición. ¿Qué significaba mutuamente excluyentes? Pues que el pertenecer a una categoría pues te excluye del pertenecer a otra categoría, ¿no? Por ejemplo, el sexo, pues un animal puede ser de sexo macho o hembra, no puede ser una de las dos. En algunos casos sí pudiera ser, pero no es común, ¿verdad? Exhaustivas, ¿verdad? Ya que pudieran entrar los encuestados en todas las posibles categorías, ¿ok? Categorías de volcado, posibilidades no contempladas en las opciones especificadas, ¿no? Por ejemplo, poner otras. Pases o enlaces, importantísimo, ya que si no, por ejemplo, ¿tienes mascota? Sí, no. Si no tienes mascota, pasa a la pregunta número 5, ya que esas 3 o 4 preguntas anteriores pues se referían a las personas que sí tienen mascotas. Entonces esto te permite generar una mejor encuesta. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Que vemos aquí algunos, en este caso, algunas preguntas que son cerradas, ¿verdad? Que son cerradas, y vemos otras que son abiertas. Por lo tanto, estos cuestionarios podemos hacerlos mixtos, tanto preguntas cerradas como preguntas abiertas. Lógicamente que las preguntas abiertas pues que sean una respuesta muy pequeña, pues para que no sea complicado capturarla en una base de datos. Aquí vemos otros ejemplos, otros tipos de preguntas, ¿verdad? Que principalmente son un cuestionario con preguntas cerradas y algunas que sean para completar o preguntas abiertas. En la parte del lenguaje o fraseo, importantísimo, pues que este lenguaje sea claro, que sea simple, comprensible, legible, ¿verdad? Que no sea ofensivo, importante. Hay que evitar una jerga técnica, ¿verdad? Palabras que sean rimbombantes, un lenguaje coloquial, ¿verdad? Limitar cada pregunta a una sola idea, ¿ok? Evitar respuestas dirigidas, que estas preguntas que sean secuenciales y pues que sea autosuficiente. O bien, si no es autosuficiente, pues generar un instructivo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes con ejemplos de maneras incorrectas y de maneras correctas de algunas preguntas. La manera incorrecta se refiere a esta. Los animales han tenido vómito y diarrea. Esto automáticamente a la persona que te va a contestar casi lo obliga a decir no. ¿Por qué? Porque él no quiere decir, es algo que lo ofende, pues, es algo que lo pudiera estar ofendido. La pregunta correcta sería, en la última semana, ¿cuántos animales han tenido vómito o cuántos animales han tenido diarrea? Te permite tener un mejor control. En este caso, no ha inmunizado a sus animales en los últimos 6 meses, pues al poner de no ha inmunizado, pues automáticamente te hace que realmente que la dirijas hacia una respuesta negativa, ¿no? La respuesta correcta sería, ¿ha vacunado a sus animales en los últimos 6 meses? Entonces, se fijan con diferentes cambios en la redacción o en la estructura de este cuestionario, pues realmente te permite tener una mejor captura de datos y por supuesto, la persona se siente de alguna manera no ofendida y más tranquila al contestar estos resultados. Por ejemplo, aquí el establo cuenta con un buen sistema de bioseguridad, pues lo que yo entienda por bioseguridad tal vez no sea lo que ustedes entiendan por bioseguridad. Entonces es mejor hacer más preguntas. En este caso, el establo dispone de las siguientes medidas de bioseguridad y que ponga o que seleccione con las que cuente, ¿okay? Y aquí, a partir de estas, tú puedes hacer, o en este caso, darle una escala, ¿verdad? O darle un puntaje y pues aquellas unidades de producción que tengan ciertos puntos o a partir de 3 puntos tengan una mala bioseguridad, una bioseguridad buena o una bioseguridad excelente. Esto va a permitir mejorar tu obtención de datos. Y bueno, importante la codificación, ¿verdad? La codificación de las preguntas. Y por ejemplo, estos códigos pues nos permiten hacer que la captura de datos sea más fácil y por supuesto que estos datos puedan ser mejor evaluados. Hay diferentes tipos de codificación, son los que están precodificados o con los que se codifican al momento de capturar o los que se codifican cuando se va a procesar en una base de datos.
Aquí son los que ya están precodificados, por ejemplo, ya tienen unas letras, ¿verdad? Las cuales debe de seleccionar. O esta es la que se va a codificar al momento de capturarlas. Perdón. Por ejemplo, aquí tenemos vacuna, 1, o sea, en estos aquí tú tienes que poner 1 cuando es sí y 0 cuando es no. Por lo tanto, esto al momento de pasarlos a una base de datos es muy fácil. En la parte del instructivo, pues aquí lo ideal es que un cuestionario sea autosuficiente, o sea, que no tenga un cuestionario aparte o que no sea muy complicado, porque si se lo das a una persona y pues tiene diferentes hojas, pues tal vez esta persona dice, no, sabes que yo no te lo puedo contestar o no tengo tiempo, ¿no? Entonces pueden generar algunos instructivos para poder contestar estos cuestionarios. Lógicamente que estos instructivos deben ser claros, ¿no? Ejemplo de un instructivo, aquí tenemos, ¿verdad?, los datos del notificador, las características que debe tener este notificador y bueno, lógicamente una serie de cosas que debe de tener este instructivo. Y bueno, la última parte de un diseño de un cuestionario pues es probarlo, ¿verdad? Perdón. La última parte del cuestionario pues sería probarlo y bueno, el objetivo que tiene el probar un cuestionario pues es poder identificar algunos errores que pudiera tener este cuestionario. Defectos en el formato, en el lenguaje, ¿verdad? Identificar algunas omisiones o poder añadir o eliminar preguntas que tal vez pues no te vayan a generar información. Hay diferentes tipos de comprobación, una comprobación formal, una comprobación informal, pero la comprobación formal es la que vale realmente. En este caso, una encuesta piloto, por ejemplo, se imprime este cuestionario y se aplica en diferentes empresas, ¿verdad?, con el fin de obtener información para poder evaluarla. Importante que estas encuestas pilotos, una vez que sean contestadas, no pueden ser parte del estudio. Un estudio piloto, si tomas 5 granjas para evaluarlas, esas 5 granjas debes de excluirlas de tu análisis, ¿ok? Debes de excluirlas de tu análisis. Es importante que no las vuelvas a tomar, ya que posteriormente te pueden generar algunas... o sea, si tomas las encuestas piloto y concluyes que hace falta anexar algunas preguntas, pues lo que tienes que hacer es volver a ir a encuestarlas. O bien, si tienes las preguntas, perdón, estoy bostezando. Si tienes estas preguntas o esta información y posteriormente quieres volver a ir a aplicar las preguntas, tal vez ya no te vayan a contestar de la misma manera. Entonces esto va hacia sesgo, ¿no? Y bueno, la administración de los cuestionarios, pues hay diferentes métodos, ¿verdad? Hay diferentes métodos. Cada uno va a decidir cuál es la mejor manera, ¿verdad? Lógicamente que la entrevista personal es la mejor, pero pues esto involucra un mayor costo, ¿no? Por lo tanto, hay otras opciones que pudieran ser por una entrevista telefónica o por vía correo electrónico, cada uno con sus limitaciones. Okay, por la parte del entrevistador, pues puede ser un método profesional o no profesional. Estos, lógicamente, se pueden aplicar en diferentes lugares, okay, pudiendo ser el hogar, el sitio de trabajo, un centro de investigación y con diferentes condiciones, ¿verdad? Que sea con privacidad, con una comodidad y con una duración, ¿verdad? Y pues al fin de la entrevista es recomendable que se sugieran algunos cambios. Okay. Hasta este momento, ¿algunos de ustedes tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, todo bien. No me dijo todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a entrar en una parte también un poquito densa. Pero antes de comenzar con ya prácticamente el último tema, ¿no?, de este curso,
pues es importante el muestreo. O sea, cada uno de los muestreos tiene su importancia, por ejemplo, las técnicas de muestreo, ¿verdad? Los métodos de muestreo, o sea, qué muestran, como bien lo hemos explicado en clases anteriores, y justo el día de hoy el doctor Rolando también le dio su importancia, ¿no? Pero bueno, para obtener un buen muestreo no basta con el ir y tomar 10 muestras, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no tiene una representabilidad a nivel estadístico para yo que a partir de 10 muestras en una granja, que a partir de esas 10 muestras yo puedo obtener información y que esa información pueda ser aplicable a todo lo que esté pasando en la granja. ¿Okay? Entonces hay diferentes métodos de muestreo y esos muestreos lógicamente que llevan un trasfondo estadístico, un trasfondo de ciertos cálculos. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, principalmente en los estudios que a mí me ha tocado ver con sus compañeros que son tesistas, yo también lo he vivido, es importante que si no se tiene una metodología de muestreo o no se tiene previamente un cálculo de tamaño mínimo de muestra o una muestra que sea representativa, pues tal vez tengas un sesgo y ese sesgo puede ser importante para el reporte o para la generación de tus resultados, ya que si tiene un sesgo, pues lo que tú tuviste no es representativo y tal vez no pueda ser aplicado o no pueda ser comparado con lo que realmente es, ¿verdad? Es importante saber eso. Y bueno, en el muestreo estadístico, ¿no? ¿Qué es esto? De alguna manera lo hemos estado viendo, ya lo hemos estado viendo de manera tal vez indirecta, ¿no? Pero el muestreo estadístico, pues es un procedimiento utilizado para obtener información de un subconjunto de una población y que tiene como propósito estimar algún parámetro o algún indicador que sea de interés y que nos permita hacer inferencias estadísticas y que tengan la mayor confiabilidad posible. Y esto es a lo que les mencionaba, ya que si no es representativa, pues yo no puedo obtener este estimador o este parámetro, por lo tanto no tiene una validez estadística o mis resultados no son confiables. Ya hemos hablado de qué es un parámetro, ¿verdad? Un parámetro o un indicador, pues es una medida de resumen que se obtiene al medir alguna variable de toda la población, ¿verdad? En este caso mi universo. ¿Qué puedo tener? Puedo evaluar el peso, la edad o alguna otra variable, ¿no? El estado de salud, el porcentaje de fertilidad, algo que yo quiero evaluar. Y un estimador, pues es la medida de resumen que se obtiene al medir alguna variable de una parte o una población, en este caso una muestra, ¿ok? Una muestra. ¿Okay? Por ejemplo, también el peso, la edad o la fertilidad. El muestreo estadístico, pues básicamente nos dice que a partir de una población, en este caso, yo pudiera tomar algunos individuos de esta muestra, de esta población, perdón, y aparte de analizar, a partir de analizar a este subconjunto de individuos o a estos pequeños individuos, ¿verdad?, que forman parte de una población, pues lo que yo obtenga como resultado tras evaluar estos individuos, pues va a ser inferencia en lo que pudiera estar pasando en esta población. ¿Okay? Es importante que a partir de las evaluaciones que yo genere en esta área o en esta muestra, pues que sea comparable o que sea representativa de esta población. Lógicamente que tiene ventajas, ¿verdad? Este muestreo probabilístico pues nos va a ahorrar tiempo, recursos y trabajo, ya que puede haber universos infinitos o finitos, pero son extensos. O sea, yo no puedo permitirme estar muestreando y muestreando y muestreando porque pues, eso involucra un costo y un tiempo mayor. La destrucción o la manipulación de un objeto de estudio, la ubicación espacial de los elementos del estudio, ¿verdad? Eso es importante. Permite una mayor exactitud al disminuir los errores observados o un objeto o un método, ¿verdad? Ya que unifica algunos criterios. Hay una variabilidad del objeto de estudio y pues podemos tener una calibración o una estandarización de los equipos, ¿verdad?
de los materiales o los reactivos, lo cual pues nos va a permitir poder obtener mejores resultados. ¿Qué desventajas? Pues que podemos tener algunas diferencias entre el valor de la muestra, ¿verdad?, y el verdadero valor del universo. Por lo tanto, este sería un error de muestreo. Limitaciones en la obtención de las muestras, por ejemplo, muestras geográficas, ¿verdad?, de diferentes empresas que tengan o que sean imposibles ir a esos lugares, pues no puede ser comparable. En cuanto al error de muestreo, pues va a depender también, muy importante, de la persona que esté muestreando, ¿ok? Habíamos recordado que por lo general los muestreos son aleatorios, ¿verdad? Y cuando les hablaba o les decía que era un muestreo aleatorio, pues algunos de ustedes me mencionaban, pues es el animalito 5, el animalito 7, ¿no? Y que eso habíamos quedado que no era aleatorio. Entonces, podemos caer en algunos errores de muestreo, lo cual en cuanto a los resultados, pues no van a ser representativos, o podemos estar tal vez muestreando animales que están aletargados, y que estos animales son más fáciles de muestrear porque son más lentos, pero pues también nos va a sesgar nuestro estudio. Por lo tanto, podemos tener algunos errores en el muestreo. Hemos hablado también de qué es el elemento. El día de ayer mencionábamos, cuando veíamos una pequeña introducción al análisis experimental o al diseño de experimentos, ¿verdad? Un elemento pues es un sujeto o un objeto sobre el cual se hace una medición. El día de ayer mencionábamos que eran pollos, ¿verdad?, que pertenecían a un grupo que se les asignaba una dieta. ¿Cuál es mi unidad de muestreo? Pues en este caso son las colecciones de elementos no traslapados que cubren completamente una población o un universo. Y el día de ayer también lo mencionábamos, que mi unidad experimental, en este caso, pues era el pollo, ¿no? Por ejemplo, si mi unidad experimental fueran las aves, pues ahí la unidad experimental es la jaula, ¿no? En el caso de las aves ponedoras, y que esa jaula pues hay más de una ave, más de una gallina. El marco muestral pues son las listas de unidades de muestreo, ¿verdad? Las unidades que se pueden muestrear. En este caso, una unidad de muestreo en cuestión de, por ejemplo, una vaca, pues la población es el hato, ¿no? Los cerdos pues es la piara, un establo pues es una cuenca lechera, por ejemplo, una caseta pues una granja avícola sería la población, canales pues sería el caso de los canales del rastro. Las condiciones de una muestra, pues importante la cantidad, tanto el número óptimo como los mínimos, el mínimo de elementos, ¿no? La frecuencia del fenómeno y la variabilidad del universo. De alguna manera esto ya lo hemos tocado cuando veíamos los estudios longitudinales y los estudios transversales. La calidad, pues que sea representativa y pues que sea aleatoria, ¿no? Que tenga una aleatoriedad. Los métodos de muestreo, pues hay muchos métodos, ¿no? Hay muchos métodos, pero se dividen en dos grupos, principalmente los muestreos probabilísticos, ¿verdad? Los probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Aquí va a depender de las habilidades y de los conocimientos de cada uno, porque algunos de estos tienen algunas restricciones o algunas condiciones para que se lleven a cabo. En el caso de los probabilísticos, pues lógicamente tienen un previo análisis estadístico, el cual pues te va a permitir generar un tamaño mínimo de muestra por medio de una fórmula, y por ejemplo que sean aleatorios, el uso de algunas softwares que te generen números aleatorios, o una tómbola, ¿no?, como lo mencionaban anteriormente en las clases. Algunos sistemas, algunos son sistemáticos, ya que nos permite generar una serie de cálculos y posteriormente estar haciendo sumas, y cada número, resultado de esta suma, pues me va a generar el número del individuo que voy a muestrear. Por lo tanto, se hace de manera sistemática, ¿no? O cuando tenemos diferentes poblaciones o poblaciones que no son homogéneas, por ejemplo, los pequeños productores que se encuentran en la zona del Bajío, yo quisiera evaluar el estado de bioseguridad, nuevamente el estado de bioseguridad dentro de estas pequeñas empresas o estas unidades de producción, pues tal vez me voy a topar con granjas que tengan un inventario de 700 vientres, pero también granjas que tengan un inventario de 10 vientres o de 5 vientres. A mí me ha tocado ver granjas pequeñas de dos cerdas reproductoras, pues que realmente es una granja o una unidad de producción pues
de traspatio, pero también pudiera yo analizarlas. Entonces, cuando yo estratifico, pues puedo agrupar por granjas grandes, por granjas medianas y por granjas pequeñas. Y al momento de comparar, pues voy a comparar solo las granjas pequeñas, las granjas medianas y las granjas grandes, y no todas estas, porque lógicamente pues voy a obtener resultados muy diferentes. En el caso de los no probabilísticos, el que más se utiliza pues es por conveniencia, es famosísimo por conveniencia, y es por, en este caso, por accidente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran evaluar vamos a ver, en una clínica de pequeñas especies que quisieran evaluar si los perros tienen parásitos, por un análisis coproparasitoscópico, por ejemplo, pueden ir a diferentes clínicas y conforme vayan llegando estos perros, se les dice, ¿sabes qué? ¿Quieres participar en este estudio? Si te dice que sí, pues tomas una muestra. Pero aquí no hay una aleatorización, o sea, es meramente por conveniencia. Si la persona decide que sí te da permiso, pues tomas la muestra, si no, pues no la tomas. Entonces es por conveniencia. Aunque también hay por cuota, que básicamente es cumplir una serie de individuos muestreados, o por juicio, criterio u opinión, ¿verdad? Lógicamente que estos muestreos pueden ser monoetápicos o polietápicos. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que pueden tener una sola etapa para poder recolectar todas las muestras, o diferentes etapas o diferentes días para lograr recolectar estas muestras. También el muestreo pues debe de ser planificado. Importante, esta parte no la tomamos en cuenta al momento de hacer una investigación. Es muy común que las personas, principalmente los tesistas, próximamente ustedes que van a generar tesis para salir de la licenciatura, importantísimo a tener una planificación del muestreo. ¿Por qué? Porque si nosotros no planificamos cómo vamos a muestrear o qué es lo que vamos a hacer, pues es muy común caer en sesgos de muestreo, ¿ok? Primero tenemos que formular el objetivo, lógicamente, ¿verdad? Y esto ya se lo saben desde antes. Entonces, a partir de lo que van a buscar, pues van a poder recolectar las diferentes muestras. Por ejemplo, el día de hoy, el doctor Orlando les mencionó que el caso de el diagnóstico de la diarrea epidémica porcina se hace en función por medio de una muestra de intestino, y unos de sus compañeros también contestó que se puede hacer por medio de muestras de heces. Si bien es cierto que las muestras de heces no son la mejor muestra, ¿verdad? Es la muestra más fácil de tomar. Es una muestra muy fácil de tomar, las muestras de heces. Entonces, cuando los animales tienen diarreas, es común tomar estas muestras, o bien hacer hisopados de heces. Por ejemplo, las pruebas, en este caso las inmunocromatografías para diarrea epidémica, se hacen a partir de heces. Entonces, es importante. Si bien es cierto que el excremento, ¿verdad?, puede tener un montón de inhibidores, que yo creo que por ahí va dirigido a que no es una buena muestra, pues es una muestra más fácil, y afortunadamente existen kits que nos pueden ayudar a clarificar esa muestra o a tratar de inhibir esas enzimas, ¿verdad?, o esas RNasas y DNasas que pudieran estar haciendo que la muestra sea mala. Entonces, yo creo que las muestras de heces son buenas y nos pueden dar información al momento de hacer un monitoreo. Si bien es cierto que la mejor muestra es de intestino, y yo creo que pues todos en este caso los médicos veterinarios, si están sospechando de PET, yo creo que todos tienen intestinos a la mano, porque en este caso pues te genera una mortalidad tremenda, por lo tanto no te genera, no vas a sacrificar animales, ¿verdad? No vas a sacrificar animales, o los animales que puedes tomar son los que vas a sacrificar porque quieres controlar la enfermedad. Por lo tanto, el tomar la muestra de intestino pues es mejor que la de heces, ¿verdad? Entonces, pues va a depender de eso, de lo que tú estés buscando, para elegir la mejor muestra y poder planificarla, ¿no? En el caso, espero que pudiera entrar al doctorado, estoy esperando los resultados, pero yo voy a trabajar con el virus, nuevamente con parvovirus porcino, y ahora lo que queremos hacer es encontrar por biología molecular el virus, y me gustaría poder aislar el virus en cultivo celular
y es importante la muestra. Aquí el principal problema que tengo yo es que el aislamiento se hace a partir de momias y pues lógicamente las momias es tejido muerto, por lo tanto pues tiene una gran cantidad de inhibidores. Entonces tal vez la momia, en este caso el feto momificado, pues también no sea la mejor muestra, pero pues a ver cómo lo podemos solucionar. Entonces va a depender de todo eso, ¿no? Entonces la definición de la población de las unidades de muestreo, si yo quiero evaluar, por ejemplo, nuevamente aquí me meto con parvovirus porcino, pues tal vez yo no me voy a meter a evaluar la línea productiva, porque a mí lo que me interesan son las cerdas reproductoras, por lo tanto es a donde me voy a limitar con mi muestreo. El tipo de información, el método de la colecta, importantísimo, ¿no? ¿Qué muestra voy a tomar? ¿Con qué periodicidad de muestreo? Importante, yo durante la maestría estuve muestreando cerdas y estas cerdas desde pequeñas hasta adultas, y lo que me topé es que estas cerdas, pues un muestreo, en este caso el primero o el segundo muestreo, pues tiene una separación de 3 o 4 semanas, pero si tú decides muestrearlas 7 u 8 veces, pues estas cerdas a la próxima que te ven ya se te dejan ir porque te tienen de alguna manera odio, ¿no? Porque las estás traumatizando constantemente, por lo tanto, pues depende la periodicidad del muestreo. ¿Okay? Importante no someter tanto a los animales. El diseño de una muestra estadística y pues la factibilidad del muestreo. Por ejemplo, en el caso, me vuelvo a parvovirus porcino, lo ideal sería aislarlo de útero o de cerdas, ¿verdad? Que tal vez sacrificar a cerdas que estén en diferentes periodos de gestación y poder a partir de ahí tomar muestras tanto de los embriones o de los fetos y del útero, de la placenta también, para a partir de eso pues tratar de aislar el virus. Pero pues el costo de una cerda es altísimo, entonces pues qué tan factible es muestrear úteros, pues es muy poco probable, entonces va a depender también de eso. Definición del marco muestral, pues depende, ¿verdad? De la enfermedad que se vaya a estudiar. Algunas enfermedades son muy complicadas de estudiarlos, por lo tanto, pues el marco muestral es muy complicado de obtenerlos. La especie, ¿verdad? Y que los animales que son susceptibles, la función zootécnica, ¿ok? El tipo de unidades de producción pecuaria, la periodicidad, que sean responsables y pues los recursos, ¿no? Que al final de cuentas es con lo que vas a generar tu proyecto. Si no tienes recursos, pues no vas a generar información. Para la determinación del tamaño de muestra, pues depende, ¿verdad?, de la variación de la población. Tenemos diferentes poblaciones, como les mencionaba. Si yo establezco un tamaño de muestra o decido voy a tomar 30 muestras a cada granja, tal vez si me voy con un pequeño productor que tenga solo 2 cerdas, pues de dónde voy a obtener 30 muestras, ¿no? Es complicado. Entonces esto depende de la variación de la población. La precisión de la estimación, o sea, con cuánto yo me estoy, con cuánto me estoy acertando o con cuánto me puedo equivocar. En este caso, con un intervalo de confianza del 95%, al 90%, al 99%, lógicamente, pues tu muestra, ¿verdad? Si tú quieres un intervalo de confianza del 99%, pues tu tamaño de muestra se incrementa muchísimo, ¿verdad? Lógicamente que aquí va a depender pues el costo, ¿no? Del nivel de confianza, el tamaño de la población y pues los recursos disponibles, ¿no? En el caso del doctorado, lo ideal es tratar de muestrear todas las granjas que estén aquí en Sonora para poder secuenciar en el caso para poder secuenciar las muestras que salieran positivas, pero pues si tomamos 90 muestras y se van a hacer 4 o 5 secuenciaciones, pues imagínense hacer más de 100 secuenciaciones y cada secuenciación cuesta entre 4 o 5 mil pesos, pues esto, si no tienes recursos, pues no lo puedes hacer, es un proyecto inviable. Entonces va a depender de eso. El tipo de estimación estadística, pues si quieres obtener la prevalencia o la presencia o la ausencia de una enfermedad. En el caso de un compañero que yo tenía en la maestría, espero que ya también se haya titulado, su proyecto de investigación era el demostrar la ausencia de una enfermedad él estaba trabajando con peces,
en un lago, en una población determinada, y lo que él quería demostrar era la ausencia de una enfermedad. Y pues la ausencia de una enfermedad quiere decir que tienes que muestrear a un montón de animales, porque lo que tú te quieres asegurar es de que no esté presente la enfermedad. Si quisieras encontrar la prevalencia, pues lógicamente que tu tamaño de muestra se disminuye, porque pues hay una probabilidad o un porcentaje, por lo menos suponiendo una prevalencia del 5%, ¿verdad? Pues hay algo, entonces puedes tomar menos muestras. Entonces, si quieres demostrar la ausencia de una enfermedad, o sea, tú quieres decir que no está la enfermedad, pues eso se incrementa considerablemente tu tamaño de muestra. La información que se requiere, pues esto lo acabamos de ver en la parte de los cuestionarios. Aquí, perdón, yo ya trato de cambiar explotación por unidad. Recuerden que nosotros, bueno, no es que antes se explotaran, más bien esa palabra debemos de eliminarla de nuestro vocabulario. No existen explotaciones, no son explotaciones animales, ¿verdad? Son producciones o unidades de producción. Nosotros no explotamos a los animales. ¿Ok? Entonces, perdón por la palabra, es unidad de producción. Pues va a depender de la tecnificación, ¿verdad? Si estamos hablando de unidades tecnificadas o unidades de traspatio. La utilidad de la estimación del tamaño de muestra, pues ¿para qué sirve, no? Pues para reconocer para el reconocimiento de ciertas zonas o el mantenimiento de zonas libres. O sea, si yo tengo una muestra en una población o en un lugar determinado, si esta muestra es representativa, si yo hago un muestreo y sale, por ejemplo, que en el estado de Sonora o en Cajeme, ¿verdad?, no se encuentra esta enfermedad o la prevalencia de tanto por ciento, pues yo voy a establecer una zona, ¿verdad?, que puede ser libre o que puede estar comprometida. Herramienta epidemiológica en el diagnóstico del análisis de riesgo. Importantísimo en epidemiología hacer análisis de riesgo. Ya lo estuvimos viendo anteriormente cuando evaluamos principalmente el riesgo, ¿no? El riesgo o los factores de riesgo. Determinar la prevalencia de una enfermedad o de una plaga. Determinar la presencia o la ausencia de una enfermedad nuevamente. ¿Okay? O apoyar internacionalmente la documentación técnica sobre una situación epidemiológica de una enfermedad. Como bien el doctor Rolando en la mañana lo mencionaba, que pues México tiene 5 premios en el caso de la producción porcina, ya que es libre de enfermedades virales que otros países sí las tienen, ¿verdad? Aunque también es acreedor, ahí tenemos un virus que es hecho en México y solo en México se encuentra, específicamente en la zona del Bajío, pues es 100% mexicano, ¿no? Entonces, bueno, los tipos de muestreo. Existen varios, ya los he mencionado. El primero o el principal pues es el muestreo aleatorio simple, o sus siglas como MAS, ¿verdad? Estos son muestreos probabilísticos. Estos muestreos, pues a partir de un marco muestral, se seleccionan n elementos de tal manera que cada uno contenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Y como lo habíamos mencionado en anteriores clases, pues el procedimiento de selección puede ser por un método de una lotería, o como bien lo decía Leti en algunas clases atrás, por una tómbola, ¿no? O por una tabla de números aleatorios. En R te puede generar una tabla de números aleatorios, le pides, dame 100 números aleatorios de tal número a tal número, considerando las identificaciones, en este caso, las identificaciones de los animales, y te genera cuáles individuos tienes que muestrear. ¿Qué ventajas tiene este muestreo aleatorio simple? Pues todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser muestreados y los cálculos son muy, muy sencillos de hacerlos. Tiene desventajas, pues ya que se requiere un marco muestreal exhaustivo y detallado, porque es importante la información aquí de las identificaciones. La muestra puede quedar muy dispersa, en este caso de poblaciones gigantescas. Imagínense tratar de ir a muestrear al rancho del 17 y que te genere diferentes números y que estos números, pues el tratar de muestrearlos involucre buscar un animal en específico, que puede ser complicado hacerlo. Quizás se requiera visitar una localidad apartada por muy pocos elementos, en el caso de visitar poblaciones,
no hay una garantía de que todas las localidades estén adecuadamente representadas. Esto también hay que considerarlo. Este tipo de muestreo pues aplica principalmente a poblaciones que sean homogéneas, ¿no? Que tengan animales poblaciones similares, pues para que todos los análisis puedan ser comparables. Perdón, ¿están hablando? No, ¿verdad? Bueno. Y bueno, esto también nos permite pues estimar el peso, bueno, en este caso aquí son unos ejemplos, perdón, estimar el peso promedio de un lote de animales, producción de leche en un rancho o un conjunto de ranchos, la prevalencia de una enfermedad en un rancho o en una región determinada. Existe también otro muestreo probabilístico que es el muestreo sistemático. Y este muestreo sistemático, pues básicamente se establece un sistema para poder obtener a los individuos para que sean muestreados. En este caso, la muestra se obtiene seleccionando aleatoriamente un elemento entre los primeros K elementos, que en este caso K es la fracción de muestreo, y después continuar seleccionando uno cada késimo elemento, en este caso con un intervalo de muestreo, hasta completar el tamaño de muestra, el tamaño que se pida. El procedimiento para hacer un muestreo sistemático pues se arranca con un número aleatorio, posteriormente se selecciona el número al azar o a partir de una tabla de números aleatorios entre 1 y la K fracción del muestreo, y luego al número seleccionado pues se suman sucesivamente la fracción de muestreos, en este caso K, ¿verdad? Hasta obtener el tamaño de muestra que se requiera. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una población de 450 y que tenemos una muestra de 80. Eso es lo que vamos a muestrear. Para obtener la fracción de muestreo, pues hacemos esta división, ¿verdad? Y esta división pues nos da aproximadamente 6 individuos, porque no puedo muestrar 5.6, no puedo tener esta fracción, lo redondeo. Por lo tanto, selecciono un arranque aleatorio, en este caso seleccionar un número al azar del 1 al 6, digamos que cae un 3. Por lo tanto, para mis unidades de muestreo, pues lo que voy a hacer para mi animal número 1, pues sumo 3 más K, ¿verdad? Me da 9. Y posteriormente a cada individuo o a cada número le voy a sumar K. Por lo tanto, voy a muestrear al animal 9, al animal 15, al animal 21, ¿verdad? Al animal 27 y así sucesivamente. Entonces, este es de manera sistemática, pero aquí tiene un poquito de error, un poquito de problemas. Ahorita lo vamos a ver. El ejemplo también otro, ¿no? Tenemos 850 animales, esta es mi población y quiero obtener 98 muestras. Saco mi fracción de muestreo, en este caso 9. Y aquí puedo aplicar otra fórmula, ¿verdad? Puedo hacer un arranque aleatorio, ¿verdad? En este caso mi número aleatorio es 6 y para seleccionar las unidades de muestreo pues sumo 6 más 1 por K, ¿verdad? Y posteriormente voy a obtener 15, el animal 15, el animal 24 y el animal 33, porque voy a ir sumando mi K, ¿ok? Mi fracción de muestreo. ¿Qué ventajas tiene? Pues que todos los elementos también tienen la misma probabilidad de ser muestreados. También son cálculos sencillos, pero se requiere de un marco muestreal exhaustivo y detallado y no aplica cuando los elementos tienen algún ordenamiento o comportamiento periódico en el marco muestreal. Imagínense que tengo 10 corrales, y en cada corral tengo 10 animales. Y en cada uno de los animales pues va numerado desde el 1 hasta el 100, porque tengo 10 corrales con 10 animales cada uno, pues tendría 100 individuos. Entonces los tengo muestreados, los tengo identificados en el primer corral del 1 al 10, en el segundo corral del 11 al 20 y en el tercer corral del 21 al 30. ¿Ok? Y cabe la casualidad de que si hacemos este muestreo sistemático y mis individuos están en ese orden, pudiera ser que estaría seleccionando individuos que tal vez tengan algo en común, ¿verdad? O tal vez estaría muestreando individuos que solo estén en una parte de los corrales, o sea, tal vez en los corrales izquierdos o los corrales derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la identificación, ya que estaría nada más sumando algunos números. El otro muestreo probabilístico, que es el estratificado,
Es un muestreo aleatorio estratificado. La muestra se obtiene clasificando los elementos en estratos y seleccionados por más elementos de la muestra de cada uno de los estratos. ¿A qué se refiere esto con los estratos? Pues lo que se hace es estratificar, ¿verdad?, el marco muestral según las variables de interés por grupos de edad, por ejemplo, o por raza, por fin zootécnico. ¿Ok? Seleccionar grupos de hembras, grupos de machos, grupos pequeños, ¿verdad? Grupos adultos, ¿verdad? O por partos, ¿no? O por nivel socioeconómico, granjas de pequeña escala, granjas de mediana escala, granjas de a gran escala. En cada estrato pues se agrupan los elementos garantizando la máxima homogeneidad dentro de cada estrato. ¿Okay? Se define a la fijación óptica el número de elementos de cada estrato que garantice la representatividad de cada uno y posteriormente se seleccionan por más en cada estrato de elementos de la muestra. ¿Qué ventajas tiene este tipo de muestreo? Pues aquí se disminuye considerablemente el error al estimar el parámetro, pero también te permite estimar parámetros para cada estrato de una población determinada, ya que puede determinar parámetros o indicadores en este caso en granjas o en unidades de producción a pequeña escala o de traspatio, en unidades semi-tecnificadas y unidades tecnificadas, y puedo compararlas cada una de estas. Garantiza la adecuada participación de los diferentes estratos, cosa que tal vez en otros tipos de muestreo los pueda yo excluir. Por ejemplo, si yo estoy buscando, en este caso, empresas o unidades de producción que tengan que sean semi-tecnificadas hacia arriba, pues estoy excluyendo gran parte de los productores, que en el caso de los cerdos, México cuenta con un 30% de producción a pequeña escala. Entonces sí es un porcentaje elevado que pudiera yo estar sesgando si quiero determinar la prevalencia o la presencia de una enfermedad o monitorear ciertas zonas. Si no los considero, pues tal vez pueda estar generando un sesgo importante. Desventajas, pues se requiere de un marco muestral detallado por estrato, aquí no solo completo, sino por cada estrato. Los cálculos para establecer los estratos y para obtener cada tamaño de muestra por estrato pues son más complejos, ¿okay? Requiere mayor capacitación. Y la selección y definición de los estratos pues requiere un criterio que sea más especializado, por lo tanto requiere mayor conocimiento. Y este tipo de muestreo pues se aplica pues a poblaciones que son heterogéneas o que son diferentes. Y el supuesto que sigue este tipo de muestreo pues es que se quiere estimar la producción, en este caso de la leche, en los ranchos de una región. Perdón, es una pregunta. En este caso la mayoría de los ranchos pues son chicos o medianos, ¿verdad? Pero también hay unos ranchos que pueden ser grandes. Se espera la producción de la leche pues es heterogénea porque vamos a suponer que los pequeños productores pues son vacas que tal vez no tengan buena genética, que sean vacas con mayor edad y que la producción lógicamente que vaya a ser menor. ¿Okay? Estos parámetros o estos indicadores que son de pequeña escala yo no lo puedo comparar con granjas de pues más grandes, ¿no? Con ranchos más grandes que tal vez en esos establos o en esos ranchos tengan mejores vacas o tengan un mejor control en el caso de la producción. Entonces pues tengo que generar diferentes estratos. Por lo tanto pues se espera que la leche o la producción sea heterogénea, ¿no? Y la aportación de los ranchos grandes a la producción total pues es muy grande. Aquí puede haber recomendaciones, por ejemplo, agrupar en este caso a ranchos pequeños y a ranchos medianos y a ranchos grandes. O sea, hay que estratificar los ranchos. ¿Cómo se estratifican? Pues la muestra, para obtener esta muestra, ¿sí? Se obtiene al seleccionar ya sea por un muestreo aleatorio simple o por muestreo sistemático. Unidades de muestreo constituidas por agrupaciones pues, de elementos, ¿verdad? Que se llaman por conglomerados, ya sea granjas, rastros, hatos, manzanas. El procedimiento pues, es clasificar el marco muestral por conglomerados buscando la máxima heterogeneidad hacia adentro y una máxima homogeneidad hacia afuera. A partir de cada marco muestral de conglomerados seleccionados por diferentes tipos de muestreos, y pues se puede hacer una estratificación del marco muestral según las variables que sean de interés. Y en cada conglomerado pues se seleccionan muestras en total de sus elementos.
¿verdad? ¿Qué ventajas tiene? Pues reduce los costos, pero se requiere un marco muestral poco complejo, ¿ok? Y las desventajas, pues los cálculos matemáticos son muy complejos de obtenerlos. En este caso también aplica para poblaciones heterogéneas, poblaciones muy grandes y poblaciones dispersas. Por ejemplo, estimar la población de perros para una ciudad. Aquí es uno de los estudios que se hacen en salud pública, ¿verdad? Por ejemplo, saber, en este caso, los perros cuando hacen las campañas de desparasitación las campañas contra, para el control y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, en este caso las garrapatas, consideran la población de los perros. No sabemos cuántos perros hay en la ciudad, por lo tanto se establecen conglomerados, ¿verdad? O estratos. Es ideal, en este caso, es ideal muestrear viviendas, para lo cual se requiere pues un marco muestral completo y preciso, ¿verdad? Se cuenta con relación de colonias y dentro de ellas pues manzanas, o visitar algunas casas de algunas manzanas, ¿verdad? Seleccionar algunos lados o visitar algunas viviendas para obtener muestras. Y bueno, pasando a los muestreos no probabilísticos, que en este caso por facilidad de algunos investigadores, casi siempre caemos en este tipo de muestreos. En el caso de las poblaciones, no, sí se utilizan los muestreos probabilísticos, pero cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, por ejemplo, una tesis, ¿verdad? O cuando queremos evaluar un producto, por lo general caemos en este tipo de muestreos. Unos muestreos que no son probabilísticos. Los muestreos no probabilísticos, uno de los muestreos, pues por ejemplo, es el muestreo por cuota. Y aquí, pues la muestra se obtiene asignando una cuota, ¿verdad? ¿Y qué es una cuota proporcional según las variables de interés presentes en las características generales de una población, pudiéndose la raza, el sexo, la edad, alguna zona urbana, ¿verdad? O el tipo de, otra vez, de unidad de producción. ¿Ok? ¿Qué es una cuota? Pues suponiendo que yo les diga, saben que cada uno de ustedes va a salir a la calle, va a buscar clínicas veterinarias y cada uno me tiene que traer esta información o contestar estos resultados o tomar estas muestras de 4 clínicas. Entonces su cuota personal de cada uno de ustedes es tomar 4 clínicas. Si yo junto a 10 personas, pues al final voy a obtener 40 clínicas o 40 muestreos, ¿verdad? Entonces eso es una cuota. Entonces yo les asigno una cuota en la cual deben de cumplir para obtener estos datos. En el caso del muestreo por conveniencia, por accidente, que es el que más se utiliza, de estos muestreos, es, en este caso la muestra se constituye con elementos que están sujetos o que convengan, ¿verdad?, a los propósitos del estudio, o que acepten participar de manera voluntaria o por interés, o bien por gratificación. A veces es muy común de que si participas, pues te doy una vacuna. No sé si ustedes han visto al doctor Cedillo, el cual está en su estudio de doctorado, pues él está muestreando diferentes lugares, de diferentes municipios del estado de Sonora, está muestreando perros con el fin de encontrar la relación entre los... Me parece que está trabajando con rickettsia, desconozco si sea rickettsia, pero está trabajando con enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, el objetivo, ¿verdad?, del muestreo que está haciendo, o la parte en este caso, él dice, si tú me ayudas, tú me das una muestra, pues yo te gratifico con una vacuna, ¿verdad? Entonces, ambos obtienen pues un beneficio, ¿no? Pues está bien, te doy la encuesta, te contesto una serie de preguntas, te doy una muestra a la que tú ocupas y tú me vas a dar una vacuna, ¿verdad? Vas a vacunar a mis animales. Entonces, en este caso consiste eso. Es de los más comunes, lógicamente, que al momento de analizarlos, pues no vamos a tratar de inferir, ¿verdad?, lo que encontremos, pues sea lo que está pasando. Desconozco si el doctor Cedillo, el muestreo que esté haciendo sea un muestreo probabilístico, ¿verdad? Pero en el caso en el momento de generar el muestreo, pues sí está haciendo
una gratificación al propietario. Que quiero pensar que es un muestreo por conveniencia, ¿verdad? En el caso que fuera probabilístico o por conglomerados, pues sí se establece otro tipo de análisis para poder obtener esta muestra. Y el muestreo por juicio, criterio o opinión, pues la muestra se obtiene seleccionando los individuos o elementos que por lógica, ¿no? Ya sea por sano juicio o sentido común, representen adecuadamente a la población de referencia. En este caso, si yo quiero evaluar, por ejemplo, parvovirus canino, pues tal vez me voy a ir directamente con los cachorros, ¿no? O si quiero evaluar algo, en este caso mastitis, pues me voy a dirigir hacia los hatos lecheros o hacia las hembras específicamente, o sea, por juicio o por sentido común, pues son los individuos que van a representar adecuadamente la población que va a servir como referencia. Y bueno, tenemos que para obtener el tamaño mínimo de muestra, este es el cálculo para hacer un muestreo aleatorio simple, ¿verdad? Por ejemplo, para obtener una muestra, en este caso n, aquí tenemos esta fórmula, ¿verdad? Donde z pues es el nivel de confianza, p es la probabilidad de que el evento ocurra, ¿ok? Y q es 1 menos p, por lo tanto es la probabilidad de que el evento no ocurra, ¿verdad? Es la inversa. Y d pues es el error estimado, el error que estamos queriendo tener. Y se aplica esta muestra. Por lo tanto, si la muestra, en este caso, la muestra obtenida aquí, si yo tengo una población de 100 individuos y el cálculo del tamaño mínimo de muestra es superior al 10% de los animales de la población, pues podemos hacer un ajuste, ¿verdad?, de este tamaño mínimo de muestra para tratar de disminuir los individuos, ya que en algunos cálculos, ¿verdad?, principalmente cuando tenemos unas probabilidades, o sea, el valor de P, la probabilidad de que ocurra el evento es muy baja. O sea, por ejemplo, si quiero detectar la prevalencia de una enfermedad cuando la prevalencia reportada en la región es menor al 5% o es del 1 o el 2%, pues esta muestra o mi valor de P se va a incrementar, ¿verdad? O sea, el valor de P no se incrementa, el valor de P sería en este caso el 10%. Lo que se va a incrementar pues es el tamaño de muestra, ya que si, por ejemplo, si la muestra o la prevalencia es muy alta, ¿verdad? Suponiendo que la prevalencia es del 80%, quiere decir que de cada 100 animales que yo muestre, pues 80 van a salir positivos. Por lo tanto, si yo muestreo 10, pues hay una alta probabilidad de que esos 10 individuos pues puedan salir alguno positivo. Por lo tanto, si la prevalencia es muy baja, pues quiere decir que tengo que incrementar el tamaño de muestra porque la probabilidad de que yo encuentre un animal positivo pues es menor debido a la prevalencia que es baja, ¿ok? Entonces, si consideramos que en el caso, considerando la probabilidad de una población y que al momento de obtener el tamaño de muestra, esta muestra sea mayor al 10% de la población, pues yo puedo tratar de disminuir haciendo un ajuste, que se aplica esta otra fórmula para hacer un ajuste y disminuir el tamaño de muestra, ya que a veces pues los tamaños de muestra nos dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que juntar 400 muestras y pues te digo, ¿sabes qué? Es que son muchas, ¿no? Son muchas muestras las que me pides, por lo tanto involucra costo, dinero, tiempo, y la otra, muchos kits que se requiere para poder obtener los resultados, ¿no? En el caso también para el muestreo aleatorio simple podemos usar esta otra fórmula, la cual también tiene aquí sus claves y también me puede obtener o me puede dar el tamaño mínimo de muestra, ¿ok? Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Y lógicamente, como pueden ver, que a partir de que vayamos nosotros haciendo diferentes tipos de muestreo, en este caso un muestreo estratificado o por estratos, pues tengo que considerar los estratos, ¿verdad? El número de estratos, el nivel de confianza, pues la probabilidad de que ocurra el evento en el estrato, ¿verdad? En cada uno de los estratos. La probabilidad de que no ocurra, cuánto error estoy pensando tener, la población en cada estrato y pues el peso en cada estrato. Y lógicamente, que por ejemplo aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo donde se requiere determinar la prevalencia de hatos con micoplasma mediante un aislamiento en tanques de leche, para lo cual
se estratifican los datos según el tamaño de hato, y pues aquí tenemos los diferentes estratos. Hatos que sean menores a 100 animales, de 100 a 200, de 201 a 400, así hasta 800. Por lo tanto, el número de hatos, pues estos son los números de hatos, los hatos con aislamiento, ¿verdad? Y se genera una tabla para poder obtener el tamaño de muestras por estrato. ¿Okay? Entonces, lógicamente que en este caso, pues el tamaño de muestras o el número de muestras, pues es más complejo obtener, ¿verdad? Entonces va a depender con lo que ustedes quieran hacer. Y lógicamente que también en el muestreo por conglomerados, pues esta también es una fórmula que para obtener este tamaño de muestra, si nosotros estamos haciendo un muestreo por conglomerados, pues también tiene su complejidad el obtener este tamaño de muestra. Afortunadamente, nuevamente les digo que hay softwares que te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de muestreo quieres hacer? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Con cuánto intervalo de confianza? ¿Cuál es tu alfa? ¿Cuáles son tus estratos? ¿O qué es lo que quieres obtener? Y automáticamente te genera un resultado o un output, perdón, con los números o los datos que tienes que generar. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto terminamos el curso. Afortunadamente pudimos terminar el curso completo, ¿verdad? Yo sé que es fue algo pesado, de eso estoy consciente, que fue pesado el obtener o el terminar este curso, ¿verdad? Quiero pensar que les generé algo de interés, no solo por la parte del análisis de datos. Yo considero que eso todavía tienen muchísimo tiempo para aprenderlo, para dominarlo, pero yo lo que les quise aportar en este curso, pues es tratarles de abrirles, o sea, de enseñarles nuevas herramientas que son muy poco utilizadas en medicina veterinaria. Realmente nosotros carecemos del análisis, ¿verdad? Yo creo que casi ninguno de los médicos veterinarios que se dedican al área profesional hace buenos análisis. Eso es algo que a mí me preocupa, que los próximos veterinarios, los próximos médicos veterinarios, pues tengan esas debilidades, ya que en el caso de los que están en el área profesional, o bien tienen ayuda, ¿verdad? Reciben ayuda por parte de otras personas, ¿okay? O otras personas se llevan completamente el beneficio, ¿verdad? Porque los médicos veterinarios no sabemos hacerlo. Y la otra es que lo aprenden a la mala, ¿no? Lo aprenden a la mala. Entonces, yo creo que falta mucho por seguirnos preparando, ¿sí? Estoy consciente de que el curso, ¿verdad? Yo quiero pensar que les generó algunas dudas, y qué bueno que les haya generado dudas porque tienen trabajo para poder solucionarlas. Entonces, les agradezco, yo realmente estoy muy agradecido con ustedes que se hayan inscrito en este curso. Espero que al menos haya cumplido las expectativas del primer día, ¿verdad? Del primer día yo les mencioné que íbamos a aprender muchas cosas y que íbamos a batallar mucho con estos programas, pero los invito a que no se me desesperen, a que sean pacientes y que traten de hacer de que aprender nuevas cosas. Yo creo que todos los días aprendemos cosas. Entonces, los dejo con eso, ¿verdad? Los dejo con eso. Lo importante es que ustedes se queden con dudas para que a partir de esas dudas, pues ustedes puedan generar los resultados. Yo creo que el curso, ¿verdad? De alguna manera los hizo ser un poquito más proactivos, a que ustedes, si tienen una duda, tratar de buscarlos, y es lo que yo pretendía, hacerlos autosuficientes, porque cuando salgan, si ustedes deciden irse a un posgrado o deciden ir a una empresa, pues lo importante es que sepan hacer las cosas. Entonces es bien común que cuando sales no tienes ni la menor idea, entonces es complejo aprenderlo. Por lo tanto, espero que yo les haya podido enseñar lo poquito que sé, ¿verdad? Espero que les haya podido enseñar, y cualquier duda que tengan, yo estoy a la orden. Ustedes ya saben dónde me encuentro, en la escuela, tienen mi correo, mi número aquí lo tienen a la vista,
y con toda confianza. Si en algún momento pues les genera algo de miedo, quiero que se quiten esa impresión, ¿verdad? Yo realmente me he ganado la fama de que la gente me tiene miedo y desconozco por qué lo hacen, Pero bueno, los invito pues, a seguir preparándose, ¿verdad? A seguir preparándose y bueno, pues espero que yo les haya podido aportar un granito de arena en su formación, ¿verdad? Y me gustaría toparlos más adelante en próximas materias, o bien también quiero que sepan que yo tengo, bueno, la idea es que se está formando un grupo de alguna manera le podríamos llamar un grupo de investigación, y el objetivo es pues mandar a ciertas personas o vincular a ciertas personas que generen un interés por ciertas áreas a diferentes universidades, o bien al momento de salir pues tratar de involucrarlas en estudios de posgrado o en ciertas investigaciones, ¿okay? Yo me llevo realmente una buena impresión de todo el grupo, considero que fue un grupo, aunque sí tímido, pero pues, de alguna manera un grupo no problemático, un grupo bueno, y bueno, considerando esta situación actual que estamos viviendo, pues yo creo que fue exitosa, ¿verdad? Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su paciencia por haber estado en este curso, y pues bueno, espero que hayan aprendido mucho y muchas gracias por haber estado o formado parte de este curso. Si tienen dudas, adelante. Pues yo sí tengo duditas, pero igual ahorita le voy a calar a ver si me sale algo con la tarea. Ok. Me estoy Yo citando hasta más. ahorita no tengo dudas.